Buenas noches, alumnos de quinto grado de primaria. Mediante este vídeo voy a explicar lenguaje, el tema número 3. Como lo pueden visualizar, es clases del lenguaje. Empecemos. Son dos tipos de lenguaje, el formal y el informal. Empecemos con el formal. Es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en lo escrito como en lo oral. Características para explicar o profundizar más. Utiliza un vocabulario preciso y variado. Quiere decir que se va a establecer palabras nuevas, palabras más delicadas, más finas, por así decirlo, y eso hace que la palabra no sea igual o repetitiva. Suelen dirigirse al receptor de usted. Claro, porque cuando uno se expresa con usted, está estableciendo seriedad, respeto, ¿no? Dice, no acepta diminutivos, como decir, por ejemplo, perrito, juguetito, Carlita, arañita, no. Ejemplos, ¿dónde lo podemos encontrar? Cuando lees una enciclopedia o cuando escuchas una conferencia. También puede ser en una comunicación entre jefe, empleado, profesor, alumno o médico, paciente. Otros ejemplos serían, espero que tenga en cuenta mi candidatura, ¿no? Ahí nos damos cuenta que hay elegancia en su expresión, hay seriedad, ¿no? Palabras precisas, ¿no? Ahí está. Disculpe, ¿podría decirme qué hora es? ¿No? Se expresa disculpe ya que en sí está causando un poco de molestia, entonces para evitarlo se disculpa. Ahí hay elegancia, ¿no? Seriedad, ¿no? Cuando se expresa así. Debido a los sucesos acontecidos el pasado mes, el ayuntamiento de la ciudad se verá obligado a tomar medidas cautelares. Miren, ¿no? El manejo de palabras nuevas, cautelar. Ahí está, a ver, otro ayuntamiento, ¿no? Palabras que no son tan simples, no las manejan todas, sino las personas que se han preparado, por así decirlo, ¿no? ¿Me permite ayudarle? Ahí está aplicando modestia, ¿no? Estimado señor, le escribo para informarle sobre, ¿no? Ahí está, los diversos ejemplos. Lenguaje informal es aquel que presenta ciertas incorrecciones. Vayamos con las características. Se desarrolla con personas cercanas a nosotros, quiere decir ya sea en la familia, ya sea en las instituciones, donde la relación con las personas es más cercana, quiere decir que nos tenemos confianza, a eso se refiere. Las oraciones suelen ser simples y cortas. Quiere decir que se establece palabras ya comunes que día a día lo escuchamos, lo escribimos. No son palabras nuevas. Eso es lo que quiere decir. Se dirigen al receptor de tú. Claro, digo yo, tú, Anita, me dijiste que ibas a comprar, por ejemplo, ¿no? Ahí está tuteando. No hay esa elegancia o seriedad de usted. Utiliza un vocabulario más bien pobre, repetitivo. Claro, como ya les había dicho, repite la misma palabra y no maneja otras que sean nuevas o sinónimos. Pues decimos un vocabulario pobre o simple. También se da el caso con los vulgarismos, cuando son palabras toscas o cuando se expresa jergas, digo yo, mi causita, mi jato, ese tono. Mi causita quiere decir mi amigo, pero miran cómo lo expresan todo tosco, ¿no? Mi jato, jato se refiere a casa. Ese tomo se refiere a policía. Está presente en conversaciones de amigos o incluso en las familias, como ya les había dicho, ¿no? Personas cercanas a nosotros, donde lo encontramos en los amigos, en las familias, en las instituciones. Otros ejemplos, o profundizando los ejemplos, dice, esa joya cuesta un ojo de la cara. Mira cómo se expresa, ¿no? En vez de ser delicado, tremendas palabras toscas o vulgares, ¿no? Como dice aquí.
Tío, qué fregado eres. Mira, se está expresando toscamente. Qué guay que no tengamos deberes hoy. Esa vieja no me cae. En vez de decir, esa señora no me cae, mira cómo se expresa con tosquedad. Estoy flipando. Cuando les pillaron, se piraron sin decir nada. Has perdido totalmente la cabeza por esa chica. Es otra expresión, ¿no? Tosca. Trabajando en clase, su boletín en la página 17. Ahí nos pide en la número 1 que pintemos de color verde si es lenguaje formal, de color amarillo si es lenguaje informal. A ver, dice, Farcho, tira a Richie en carretilla. ¿Será? Informal. Venimos de un proceso de crecimiento económico y ahora necesitamos un Estado eficaz. Palabras nuevas, hay delicadeza, entonces es formal. Esa flaca tiene bichos en la panza. Qué tosquedad, no tiene delicadeza. A ver, es informal. Hey, causita, el ñoba está ocupado. ñoba se refiere a baño, pero dice causita que habíamos dicho que debería expresarlo amigo. Entonces es informal. La indagación posterior determinará con seguridad si lo que hemos identificado el peruanismo. Está expresando palabras precisas, cultas, entonces es formal. Yape, tus chivas. Qué tosco, ¿no? Qué vulgar. Informal. Así, lo pueden ustedes reconocer, ¿sí? La número 2. Escribe el diálogo según el lenguaje formal. Habíamos dicho que lo podemos encontrar cuando el profesor se comunica con sus alumnos. ¿Cómo se va a expresar el docente? Buenas tardes o buenos días, alumnos. Hablaremos sobre el coronavirus. Ahí está el ejemplo. En la número 3, escribe el diálogo según el lenguaje informal. Habíamos dicho que el informal lo encontramos entre amigos, en las familias. A ver, una comunicación cercana, una relación cercana. A ver. Hola Carlita, habíamos dicho que los diminutivos forman parte del informal. ¿Qué responde? Hola Mario, ¿no? Ahí está. Verificando el aprendizaje. Nivel básico, la número 1 ya está. Vamos con la 2. ¿Cuáles son las clases de lenguaje? Habíamos visto el formal e informal. 3. ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversaciones de amigos? Habíamos dicho el informal. ¿Qué es el lenguaje informal? Que habíamos dicho que presenta incorrecciones. 5. ¿Qué clase de lenguaje se usa en la enciclopedia? Y vamos a conocer nuevas palabras. Entonces será formal, un lenguaje formal. 6 dice, te hago las tabas. Presenta una clase de lenguaje. Al decir te hago las tabas quiere decir que te voy a ayudar, pero mira cómo se expresa toscamente. Entonces hablamos de un lenguaje informal. 7. ¿Qué clase de lenguaje utilizarías si expones un tema de historia del Perú? Cuando uno se va a preparar, ya sea una exposición, una conferencia, ¿no? Va a establecer palabras precisas, nuevas, delicadas. Entonces hablamos de lenguaje formal. En la número 8, el colegial tiene que desarrollar sus habilidades cognitivas. Mira, hay una elegancia en su expresión, manejo de nuevas palabras, entonces será un lenguaje formal. La 9 dice, causita, me incomoda tus patas, que habíamos dicho que debería decir correcto, amigo, ¿no? Pero mira cómo se expresa toscamente, entonces es informal. 10. Las enciclopedias y las exposiciones de conferencia presentan lenguaje, habíamos dicho, formal. Sigo avanzando, en la número 11 ya está, vayamos con la 12. ¿Qué clase de lenguaje se usa en el vástago cuidó a su progenitor? ¿Qué significa vástago? Es el hijo o heredero. Progenitor quiere decir padre. Entonces hay el uso de palabras nuevas. Entonces decimos que es un lenguaje formal. 13. Máster la tacuen. En vez de decir mozo la cuenta. Mira qué tosquedad.
Entonces decimos un lenguaje informal. 14. ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversaciones familiares? Ya lo habíamos dicho, el informal. ¿Qué es el lenguaje formal? Ahí está, es el que respeta y sigue las normas de corrección. 16. Es aquel que por lo general presenta ciertas incorrecciones. Ya, hablamos del lenguaje informal. En Mister, un sevillano y 2 gaseosas bien helenas. Wow, el uso de vulgarismos. Hablamos del lenguaje informal. La 18. Cada discente tiene que aprender una metodología de erudito. Palabras precisas, palabras elegantes. Entonces es formal. 19. Tú dijiste que elaborarías la monografía. Les había dicho que cuando tuteas, cuando dices la palabra tú en vez de usted, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de informal. La 20. Es aquel que respeta y sigue las normas de corrección. Ya, vamos a ser cuidadosos en expresando, escribir. Entonces es lenguaje formal. Consolidamos nuestros aprendizajes, la van a hacer ustedes, tareita en su boletín, de la número 1 hasta la número 10, sino que yo no lo he puesto aquí, pero ya les estoy explicando. Bueno, alumnitos, eso es todo, cuídense mucho, gracias.